Bueno, vamos entonces a retomar el tema del pH y la alcalinidad y este es uno de los más importantes y es uno de los corazones de la digestión anaerobia y por lo cual fallan muchas veces los procesos. Entonces, el pH ideal para los sistemas de digestión anaerobia es un pH cercano al neutral, preferiblemente. Debido a la alta presencia de CO2 en los gases que se generan, se requiere una alcalinidad para mantener el pH, más otros elementos que vamos a ver. El pH óptimo va a estar alrededor de los 6,2 a 7,8. Y tenemos que recordar entonces el proceso general de digestión anaerobia. En él se nos van a formar muchos ácidos de diferentes tipos y que tenemos que tener entonces una alcalinidad que pueda tener una capacidad buffer para balancear estos ácidos. Entonces, en ese sentido va a ser muy importante el equilibrio carbonato que haya en el agua. Entonces, vamos a ver varias cosas. Entonces, retomando el concepto de tratamiento y digestión anaerobia, pues tenemos que se producen muchos ácidos grasos diferentes. Entonces, nosotros tenemos una alcalinidad disponible y tenemos un sustrato en el agua. Este sustrato, bueno, pasa por las primeras etapas y se me convierten en estos ácidos grasos volátiles. Entonces, estos primeros ácidos van a reaccionar con esta alcalinidad y me van a generar un subproducto que lo voy a llamar alcalinidad asociada a los ácidos grasos volátiles. Con los ácidos grasos volátiles que quedan disponibles, bueno, esto me va a mantener en una buena condición de pH y con los ácidos grasos volátiles que quedan disponibles, pues van a entrar el resto de procesos y las bacterias metanogénicas para producir el metano. Y el sistema lo voy a tener bien. Pero ¿qué pasa en el caso que yo no tenga suficiente alcalinidad? Entonces, la alcalinidad es poca, que la estoy representando con estos círculos grises. Igual tengo mi sustrato, mi producción de ácidos grasos volátiles y voy a tener entonces poca alcalinidad asociada a los ácidos grasos volátiles. Entonces, yo voy a tener una acumulación de ácidos grasos volátiles en el sistema porque el resto de las bacterias no van a tener la capacidad de consumirlo y esto me va a implicar una baja en el pH. Por lo tanto, entonces no se va a dar el resto de los procesos, va a haber muerte de estas bacterias y no va a haber producción de metano. Cuando hay una caída del pH, es cuando ya toda la alcalinidad está consumida. Entonces, va a ser muy tarde para poder tomar una acción correctiva. Entonces, por lo cual es muy importante estar midiendo no solo pH, sino también alcalinidad y ácidos grasos volátiles para saber cómo se encuentra mi sistema. Entonces, vamos a tener muy presente esto. Entre más sustrato yo le esté alimentando, voy a tener más producción de ácidos grasos volátiles y vamos a ver más adelante entonces unos indicadores asociados con el control de esta alcalinidad y de esta alcalinidad. Entonces mencionábamos que era clave también el equilibrio carbonato que hay en el agua. Entonces tenemos estos parámetros de pH de referencia para ver cuáles son las especies que me van a dar esa capacidad buffer. Entonces, en pH superiores a 11 lo que yo tengo son mis grupos hidroxilos. Entre 8 y 3 y 11 voy a tener mi alcalinidad asociada al carbonato y de 4, 5, 8, 3 es la alcalinidad del carbonato y del bicarbonato. Y por debajo pues de 4, 5 ya no tengo entonces una alcalinidad disponible como tal. ¿Esto de dónde viene? Pues viene de las relaciones estoquiométricas y del equilibrio que se me va a estar dando en el agua entre el CO2 gaseoso, la producción de este anhídrido carbónico y también la disociación de estos para generarme estos grupos carbonato y bicarbonato. Cuando yo no tengo disponible naturalmente estos grupos que son los que van a darle la capacidad buffer a mi sistema, yo le tengo que adicionar entonces una base, ¿cierto? Entonces puede ser bicarbonato de sodio o de calcio que me va a dar entonces estos grupos bicarbonatos o también otras bases como el hidróxido de sodio, el óxido de calcio o el hidróxido de calcio que se le denomina comúnmente cal apagada.
Entonces, vamos a ver unos indicadores o unos índices que yo puedo usar para controlar mi sistema anaerobio. Entonces, mencionábamos hace un rato que no solamente es controlar pH, sino que yo tengo que controlar alcalinidad y ácidos grasos volátiles. Y estos indicadores están definidos a partir de la alcalinidad. Entonces, mencionamos que yo requiero una alcalinidad bicarbonática y esta yo la puedo identificar titulando hasta pH 5,75. Entonces recordemos que alcalinidad lo que hacíamos era titular con un ácido y era un método por valoración utilizando los indicadores. O también podemos entonces introducir un pHímetro para estar regulando y viendo cómo se me comporta. Entonces, yo voy a tener un volumen de titulación hasta pH 5,75. Más, si yo titulo entre 5,75 a 4,3, voy a obtener quién es mi alcalinidad asociada a los ácidos grasos volátiles. Y pues la suma de las dos va a ser mi alcalinidad total. Entonces, mi primer indicador va a ser un indicador que va a verificar la estabilidad de mi sistema. Entonces, yo quiero tener menos alcalinidad de esta que de esta porque esta es la que me está dando mayor capacidad de amortiguación. Entonces, mi primer indicador de estabilidad le vamos a llamar índice buffer. ¿Cómo es? Es una relación entre esta alcalinidad de los ácidos grasos volátiles con respecto a mi alcalinidad total. Entonces, ¿cuánto quiero que sea? De 0,2 a 0,4, ¿sí? O sea, quiero que esta alcalinidad no sea tan alta. ¿Qué me va a decir si esta alcalinidad está por debajo de 0,2? Si se me ha producido poco de esto es porque yo tengo poco sustrato. O sea, si tengo poco sustrato, se me producen pocos ácidos grasos volátiles, por lo tanto, también una baja producción de este tipo de alcalinidad. Entonces, lo que quiere decir es que yo estoy subalimentando el reactor. Por el contrario, si yo empiezo a tener un exceso de sustrato, un exceso de ácidos grasos volátiles, entonces voy a tener muy alto este valor y voy a estar sobrecargando mi reactor con el riesgo de acidificarlo. El otro indicador es un indicador que le vamos a llamar índice alfa. Este índice alfa es la relación entre la alcalinidad bicarbonática y mi alcalinidad total. Entonces, en periodos de arranque, yo quiero que este índice esté alrededor de 0,5 y ya que sea un 70% en una condición de estabilidad del sistema. Este 0,5 es porque yo estoy mediando entre el sustrato que le alimento y cómo el sistema va iniciando. Y el siguiente índice es el índice AI sobre AP, que es una relación entre esta alcalinidad asociada a los ácidos grasos volátiles y mi alcalinidad bicarbonática. ¿De cuánto debe ser? Bueno, esto tiene que ser mayor a 0,3. Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo muy baja alcalinidad en el sistema? Bueno, una opción, como veíamos, depende mucho del sustrato que yo estoy alimentando, entonces una opción puede ser manejar la carga de alimentación. Entonces, con el concepto de carga que está relacionado con el caudal y la concentración, bueno, yo podría entonces regular el caudal o ver cómo puedo gestionar la concentración. Muchas veces esto no es fácil en los sistemas porque pues finalmente ese es el caudal y la concentración con la que yo tengo que trabajar. Entonces la otra opción es proporcionarle yo la alcalinidad que le falta, pero ¿cuánto? Entonces, para reactores de alta carga, que es donde yo voy a tener este tipo de problemas, porque en aguas residuales domésticas, pues uno, mi alcalinidad es buena y dos, no estoy sobrecargando el sistema como tal, pero en otro tipo de procesos productivos donde yo sí pueda tener una alta carga, entonces debo tener una alcalinidad de aproximadamente 1.000-1.500 miligramos por litro de carbonato de calcio. Entonces debemos estimar la cantidad requerida según la alcalinidad disponible. Y vamos a ver entonces cómo podemos determinar un estimado de la masa alcalinizante para yo complementar la alcalinidad que tiene. Entonces supongamos que yo quiero tener 1.000, pero tengo 600. Entonces tengo que adicionarle 400 miligramos por litro de CaCO3. Entonces vamos a ver cómo lo podemos estimar. Ok,
entonces vamos a hacerlo con varias bases. Vamos a trabajar primero con bicarbonato de sodio. Entonces partimos de las relaciones estequiométricas, de cómo se me disocia el bicarbonato de sodio, pero también cómo se disocia el carbonato de calcio. Entonces este se me va a disociar en sodio más el bicarbonato y este en el calcio más el carbonato. Entonces, para un litro de agua en equivalentes de CaCO3, yo tengo que la alcalinidad adicional en gramos sobre el peso equivalente va a ser igual, bueno, a la alcalinidad que quiero adicionar y cómo estimo mi peso equivalente. Entonces, la masa del CaCO3 es de 100 gramos y él lo que me aporta son 2 equivalentes, ¿sí? Ahora, los equivalentes que da el CaCO3 deben ser igual a los equivalentes que me da mi bicarbonato de sodio. Entonces, la masa de bicarbonato de sodio va a ser igual a los equivalentes del bicarbonato de sodio por la masa del bicarbonato de sodio entre el número de equivalentes que él proporciona. Entonces, para el ejemplo que había citado, de que queremos adicionar 400 miligramos por litro de CaCO3, entonces, ¿cuál va a ser la masa de bicarbonato de sodio que yo tengo que adicionar? Entonces, los equivalentes de carbonato de calcio, ya lo habíamos visto, van a ser igual a los 0.4 gramos que quiero adicionar entre el peso equivalente del carbonato de calcio. Esto me daría 7.9 por 10 a la menos 3 equivalentes de carbonato de calcio. Esos equivalentes deben ser igual a los que me va a dar el bicarbonato de sodio. Entonces, la masa del bicarbonato de sodio va a ser igual a los equivalentes de carbonato de calcio que tengo que adicionar, que son iguales a los de bicarbonato, ¿sí? Por, entonces, mi masa de bicarbonato de sodio, entre cuántos equivalentes me da el bicarbonato de sodio. Entonces veíamos que él solamente me va a entregar 1. Por eso aquí es igual a 1. Entonces esto va a ser igual a 0.6 gramos de bicarbonato de sodio. Eso es lo que tendría que adicionar por cada litro de agua, ¿sí? Ojo con una cosa, como yo puedo tener otros interferentes, otros productos, esto lo que me da es una idea de cuánto alcalinizante debo adicionar, ¿sí? Pero entonces yo tengo que estar probando cómo se está comportando en mi sistema. Veámoslo con otro. Se lo voy a ver un poquito más rápido. Entonces tenemos cal hidratada, igual tenemos entonces la disociación y como el ejemplo es el mismo, ok, esta primera parte es igual, los 7.9 equivalentes de CaCO3 deben ser igual entonces a los de la cal hidratada que yo tengo. Y en este caso entonces veamos, ¿cuánto me pesa la cal hidratada? Cada mol pesa 74.09 gramos. Pero ¿cuántos equivalentes me entrega? Ella me puede entregar 2 equivalentes. ¿Sí? Ok, entonces aquí me está dando ya la masa que yo tengo que adicionar por litro. Ok, vamos al siguiente. Entonces con soda cáustica, ¿sí? Esta si vemos me está entregando un equivalente y nos vamos entonces acá. El peso de la soda cáustica es de 39, casi 40 y en un equivalente, entonces aquí me está dando la masa, ¿sí? Entonces, basados en esta ecuación, podemos sustituir, por ejemplo, cuántos son los miligramos por litro de alcalinidad que queremos adicionar. Nos da los equivalentes de CaCO3. Esto lo hacemos igual al equivalente de la base que vamos a utilizar y vamos a tener en cuenta entonces cuántos equivalentes y cuánto es su peso molar. Y con esto entonces ya tenemos una idea de cuánto es el alcalinizante que queremos agregar. Bueno, muchísimas gracias.